Hola, muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que estén teniendo un excelente día, una excelente semana. Voy a proceder, ¿no? A continuar con las actividades suyas escolares y hoy que voy a explicarles el paso 2, que es lo que me compete a mí como sociales. El paso 2 de la ficha número 7, ¿verdad? Entonces estamos aquí en la ficha, estamos viendo que esta semana el nombre de nuestro proyecto es el Glosario Ilustrado de Términos sobre Interculturalidad e Inclusión. ¿Okay? Entonces ya ustedes los otros pasos los han trabajado con los demás maestros. Aquí tienen los formatos en que pueden hacer su glosario, ¿verdad? Pueden ser como hicieron la semana pasada un cuaderno, un formato, unas tarjetas o otros formatos. Este caso es como una especie de una agenda. Hay unos tipos de agenda que usted la abre toda para abajo como un acordeón y la regresa. Usted puede hacer así también. Eso tenía que haberlo socializado más en artística. Bueno, y yo voy a explicar lo que es el paso 2, que es ya, en este caso sería el contenido del glosario. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a analizar cada palabra referente a interculturalidad que tenemos ahí y luego ustedes van a tener que hacer como les indican aquí. Pero eso ya lo vamos a ver en más detalle. ¿Okay? Vamos a ver el paso 2. Ya saben que la forma en que puede hacer su agenda puede ser cualquiera de estas tres. Su glosario, perdón, puede ser cualquiera de estas tres. ¿Ok? Vamos a ver entonces el paso 2 que nos indica. Revisamos, bueno, cada uno tiene su agenda. Vamos a ver. El paso 2 es de sociales. Vamos a ver, dice, continuemos realizando el glosario. A continuación te compartiremos una serie de conceptos importantes sobre la interculturalidad. Diseña las páginas de tu glosario guiándote por el esquema antes expuesto. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice? Que vamos a ver varias palabras relacionadas con la interculturalidad y en base a estas palabras nosotros vamos a armar nuestro glosario guiándonos por el esquema antes expuesto. ¿Cuál es el esquema? Este de aquí. Este de aquí es el esquema. Este es su esquema con el cual usted se va a basar para hacer su glosario ilustrado. ¿Ok? A ver. Entonces, veamos qué dice el paso 1. Dice, lee todos los conceptos con atención siguiendo la siguiente recomendación. Identifica las palabras claves. Eso ustedes tienen que hacerlo en la lectura. Eso es de leer. Segundo, pídele a alguna persona adulta que te explique las palabras que no comprendas o búscalas en el diccionario si tienes uno. Entonces, como ustedes van a leer todas estas palabras que tenemos aquí, en la página 7, 8, 9, 10, 11, hasta la 12, ¿verdad? Como ustedes tienen ahí varias, tienen que hacer lectura, dice que si hay palabras que ustedes no desconozcan, perdón, tienen que buscar el diccionario o preguntarle a su familiar. ¿Por qué? Porque si usted lee y no conoce una palabra, obviamente no vas a captar bien la idea del concepto. En cambio, si tú ya comprendes totalmente el concepto de lo que está hablando, ahí vas a poder entender bien. Escribe una definición con tus propias palabras. ¿Sí? Entonces, el paso 1 y 2 es de lectura, nada más. Ustedes tienen que leer, identificar palabras claves. Si hay algo que no comprenden, investigar en el diccionario, pedirle a un familiar. El tercero ya es algo que ustedes van a tener que realizar. Dice, escribe una definición con tus propias palabras. ¿Sí? ¿Qué definición van a hacer? De cada una de estas palabras que tienen aquí, interculturalidad, cultura del Ecuador, acá cultura popular, de cada uno ustedes van a tener que, en este caso,
definir con sus propias palabras. Es decir, ustedes lo van a leer y con sus propias palabras van a expresar qué entendieron por interculturalidad, por cultura del Ecuador, por inclusión, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte, como quien dice usted, escrita que van a hacer. De cada una de estas palabras, van a leer y van a poner un concepto con sus propias palabras. ¿Sí? Dice el paso 4. Realiza un dibujo que represente el término que estás definiendo. Puedes usar otros materiales como recortes de revistas, objetos pequeños. En este sentido puede ser muy creativo y profundo, creando símbolos también. Entonces, primero usted va a leer cada una de estas, de la página 7 hasta las 12, cada una de estas palabras. La palabra es esta que está aquí con negrita y acá está, le explican qué significa esa palabra. Culturalidad, cultura del Ecuador, cultura popular, medicina tradicional, manifestaciones culturales y artísticas del Ecuador, pueblo, discriminación. Aquí tenemos más. Ancestral, patrimonio tangible e intangible, racismo, identidad, estereotipos, la diferencia, empatía etnocultural. ¿Okay? Hasta ahí tienen cada palabra, entonces ustedes tienen que hacer lectura y después de cada una de estas palabras que tienen, van a tener que poner primero, por ejemplo, de interculturalidad, lo leen y abajo tienen que, en este caso, en su esquema, que es este de aquí les da el esquema y es lo que estamos viendo en sociales. A ver. Aquí tienen su esquema. Entonces, aquí ustedes anotan la palabra, en este caso, la primera, analicemos la primera palabra, interculturalidad, ¿sí? Entonces usted que en su esquema del glosario, para cada palabra va a tener que hacer esto. Por ejemplo, en palabra, usted ya aquí anota interculturalidad, acá abajo dice imagen que representa la palabra, es lo que le pedía aquí en el paso 4, dice realizar un dibujo, pegar una imagen. Ahí usted tiene que realizar un dibujo o pegar una imagen que tenga que ver con interculturalidad, es decir, algo relacionado a la palabra. Definición, aquí tiene que usted anotar una definición con sus propias palabras de, en este caso, lo que está hablando. Por ejemplo, la primera palabra que hemos elegido es interculturalidad, entonces ahí usted pone con sus propias palabras un concepto de interculturalidad. ¿Okay? Hasta ahí estamos claros. Vamos a seguir viendo qué nos pide el paso 2. El paso 2 dice, explica y describe un ejemplo de la vida cotidiana donde se puede evidenciar el concepto con el que estás trabajando. Piensa en la costumbre y tradición de tu comunidad. Entonces ahí van a tener que ustedes poner un ejemplo de cuándo se da o usted ve la interculturalidad, ¿sí? Entonces en nuestro esquema del glosario, vamos a ver, acá nos dice ejemplo, y ahí es el paso, en el paso 2, en el literal 5, ahí vamos a poner un ejemplo de, en este caso, como nuestra primera palabra es interculturalidad, vamos a poner un ejemplo de cuando nosotros, de interculturalidad o de cuando nosotros hemos visto que hay esa interculturalidad, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué nos dice en el paso 2, la parte 6. Dice, reflexiona en un breve párrafo sobre la importancia de conocer con el significado de esa palabra y cómo puedes aplicarla en tu vida para generar cambios positivos en la sociedad. ¿Sí? Vamos a ver en el esquema y ustedes ven que acá les pide reflexión. Y entonces aquí usted va a notar una reflexión. ¿Sobre qué es su reflexión? Aquí en la parte 6, en el paso 2, en la parte 6 le dice que va a reflexionar, es decir, va a notar un pequeño escrito sobre la importancia de esa palabra, en este caso de interculturalidad, y cómo puede aplicar esta palabra de interculturalidad en su vida diaria, ¿ok? Para generar ese cambio en la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, este paso 2, en la parte 1 y 2 era de lectura para que comprendan cada concepto. La parte 3, 4, 5 y 6 ya es de escribir
tal como usted ve aquí en su esquema. Si usted ve el paso 3, 4, 5 y 6, es el esquema que le está pidiendo aquí que haga. Le identifica la palabra. ¿Cuáles son las palabras? Todas estas que están aquí. Interculturalidad, cultura, hasta la página 12. Cultura del Ecuador, son las que ustedes ven en el medio, que llevan negritos, ¿sí? Entonces usted identifica la palabra, y luego abajo usted que va a tener el paso 4, perdón, la actividad 4 del paso 2 dice que tiene que dibujar o pegar algo relacionado con la palabra. En la definición, es lo que le pide aquí, ¿verdad? Que en el 3, que usted va a escribir una definición con sus propias palabras. En el ejemplo, es lo que le pide en el paso 5, que usted va a tener que escribir un ejemplo de cuándo se da interculturalidad, o usted ha visto interculturalidad. Y en el 6 va la reflexión, y en su esquema va aquí la reflexión. Entonces, si usted se da cuenta, el paso 2 es la estructura, es todo el contenido de su glosario, ¿sí? Entonces, todo lo que le piden en el paso 2 es lo que usted tiene que armar en su esquema, que es aquí. La palabra, la imagen que representa su palabra, una definición con sus propias palabras de lo que entiende, una reflexión sobre la palabra en mención y un ejemplo. ¿Cuántas palabras tenemos? Vamos a ver. 1, interculturalidad. 2, cultura. 3, cultura del Ecuador. 4, cultura popular. 5, medicina tradicional. 6, manifestaciones culturales y artísticas del Ecuador. 7, pueblo. 8, discriminación. 9, ancestral. 10, patrimonio tangible e intangible. 11, racismo. 12, identidad. Y número 13, estereotipos. Número 14, la diferencia. El concepto número 15, empatía etnocultural. Y hasta ahí terminamos. Tenemos 15 conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene 15 palabras que le han puesto ahí un pequeño concepto, a las cuales ustedes tienen que armarle esta estructura. Ahora, obviamente no le va a ser de las 15 palabras porque son bastantes. Yo pienso que con que usted le haga de unas 7 palabras para arriba, usted ya tiene contenido para armar su glosario. Ahora, si usted quiere hacer más de 7, quiere hacer las 15, puede hacerlo, ¿sí? Lo importante es que usted tenga un contenido notable para armar su glosario, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos otra palabra, vamos a ver cultura, ¿sí? Yo les voy a hacer un ejemplo práctico sobre cómo es que ustedes tienen que armar el esquema con cada palabra que tienen, ¿ok? Vamos a revisar. Aquí tengo en blanco. ¿Yo qué tengo que hacer? Con las palabras que hay elegido a partir de 7 para arriba, o puedo hacerlas todas, tengo que ir armando este esquema que me dan aquí, ¿ok? Entonces la palabra, obviamente esto ustedes lo están realizando a mano, me imagino. Pero obviamente aquí para enseñarles de una manera más clara voy a usar el Word, ¿ok? Por ejemplo, vamos a verla, voy a anotar palabras. ¿Qué palabra voy a elegir? Cultura. Entonces yo anoto ahí cultura. Vamos a ver. En este caso, aquí voy a estar hablando de la cultura. Ya, continúo. Voy a ver. Ahora me dice abajo que
pegue una imagen que represente a la palabra que elegí, que en este caso sería la cultura. ¿Sí? Entonces, eso yo lo puedo, ustedes lo pueden ver en un libro y dibujarlo, o si tienen internet, de internet lo pueden ver y dibujarlo, o pegarlo como ustedes deseen. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Voy a buscar una imagen de cultura. Obviamente estoy hablando de cultura del Ecuador. Si usted no tiene internet, puede sacarlo del libro del año pasado, o de la televisión, o de su imaginación, ¿ok? Por ejemplo, a mí me... Esta imagen me gustó de la cultura, por ejemplo, ¿ok? Entonces, yo... Aquí porque la estoy haciendo de manera virtual, pero si yo esto lo vi en un libro, lo que voy a hacer es dibujarlo. O si de un libro del pasado, que el año pasado que no me vale y me gustó, la recorto y la pego. Vamos a hacer, entonces yo ahí, ¿qué es lo primero que voy a poner? La imagen, ¿verdad? Vamos a poner la imagen. ¿Ok? Ahí yo tengo mi imagen que en este caso me gustó. Ustedes pueden recortarla, pero están haciendo ustedes, imagínense que esta sea su hoja en blanco, entonces ustedes anotan la palabra cultura, si les gustó eso, pueden elegir de las 15 que tienen ahí. Ya les dije que a partir de 7 palabras para arriba pueden elegir para que tengan un contenido bastante en su glosario. Entonces, usted anota ahí en su hoja cultura y puede dibujar o pegar una imagen que a usted le haya gustado de cultura. En este caso yo puse esta imagen de aquí. Vamos a ver entonces qué más me dice la estructura, el esquema que yo tengo que hacer para hacer un glosario ilustrado de cada una de las palabras. Definición me pide ahora. ¿Ok? Entonces yo voy a poner ahí definición. Pero la definición de qué nos dice que hay que hacer con nuestras propias palabras. Entonces, para yo poner esa definición, ¿qué tengo que hacer? Obviamente leer. Entonces, yo voy a leer, vamos a leer la parte de cultura para poder sacar el concepto con mis propias palabras. Vamos a ver, dice, cultura, dice, el ser humano es básicamente cultural y la cultura es una construcción del ser humano. Cada persona ha nacido en una comunidad de vida en la que se ha socializado. La persona interioriza unas maneras específicas de pensar, sentir y actuar. A partir de esta interiorización, no solo comprende el mundo de su comunidad, sino que va a convertirse en su mundo. Pero al mismo tiempo, esta persona va a ser un elemento constitutivo de esta cultura e inevitablemente va a ayudar a su transmisión, su conservación y su transformación. Puede parecer contradictorio, pero téngase en cuenta que una cultura es dinámica y cambiante. Por ello, algunas de sus manifestaciones se conservan, otras cambian y otras desaparecen. ¿Sí?
Hasta ahí, voy a ver, hasta ahí llegó el tema de la cultura, ¿ok? Entonces, yo ya leí, ustedes en su caso van a leer una y otra vez hasta que capten y puedan armar con sus propias palabras un concepto. Ustedes pueden subrayar ideas que ustedes piensen que son importantes, ¿sí? Por ejemplo, yo con lo que ya leí, yo ya puedo armar un concepto, ¿sí? Ustedes tienen que leer hasta que tengan la idea clave, ¿sí? Yo voy a poner con mis propias palabras una definición de cultura, ¿sí? Voy a ponerlo a escribirlo. Cultura es una manifestación que puede tener una persona de forma individual y después se refleja en forma colectiva. Se comparten gustos, formas de pensar, cultura nada más, gustos, formas de pensar, ¿qué más? Características. La cultura ¿okay? Ahí ustedes ven que yo saqué con mis propias palabras un concepto de cultura. Eso ustedes tienen que armarlo, ¿sí? Obviamente en este caso con sus propias palabras tienen que armar, ¿sí? Ahí yo puse un concepto de cultura con mis propias palabras. Yo que puse, dice que cultura es una manifestación que puede tener una persona de forma individual y después se refleja en colectiva. Se comparten gustos, formas de pensar, características, etc. La cultura define a una población, su forma en que viven y se desarrolla. Varía en cada parte de una sociedad. Eso es lo que yo quise anotar como mi idea que saqué con mis propias palabras de cultura. Cultura es eso, ¿verdad? Lo que usted tiene de forma individual y que luego lo refleja en forma colectiva. ¿Qué se comparte en una cultura? Por ejemplo, la forma de pensar, la forma en cómo viven esas personas, qué les gustan, qué hacen, cuáles son sus habilidades. Y esto define a esa parte solo de esa población, ¿sí? Pongamos que su barrio, de pronto su barrio tenga una forma de cultura, por ejemplo, que tiendan a reunirse los fines de semana, que hagan ciertos agasajos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la forma cultural como vive su grupo por su barrio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se va a San Borondón, puede ser que ahí esa gente tenga otra cultura, otra forma de vivir. Entonces, eso es una cultura, un reflejo de nuestros gustos, nuestras ideas, forma de pensar. Y eso a veces, o la mayoría de veces, es heredado por los antecesores, por las líneas que van a suceder después de estas personas, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de cultura machalilla, que era una cultura antigua del Ecuador. Su forma en que vivieron, las cosas que realizaban, sus actividades, sus asentamientos, todo eso era parte de su cultura. ¿Y quién lo reflejaba? Los hijos que ellos tenían iban
desarrollando esa cultura, ¿sí? Iban manteniendo su cultura. Y ya cuando desaparecieron, nosotros sabemos que tuvieron esa cultura, esa forma de vivir. ¿Por qué? Porque lo sabemos en los escritos, en los libros. Entonces eso es de lo que yo leí es un concepto que yo saqué con mis propias palabras, que la cultura es un reflejo de la forma en que uno vive, sus gustos, su forma de pensar, lo que uno crea, las actividades que uno realiza en pequeños grupos donde uno vive y que después lo va a heredar sus predecesores, ¿sí? Por ejemplo, lo que ahorita la cultura de mi familia realiza, después lo van a heredar, ¿quién en este caso? Las herencias venideras van a tener esas culturas, ¿sí? Cada cultura dice que puede variar en una sociedad. Por ejemplo, las culturas del pueblo guayaquileño no son las mismas que las del pueblo quiteño. Allá tienden a variar, ¿qué cosa? La forma de hablar, usan otras palabras que no usamos aquí. También su alimentación allá tiende a variar un poco a la de aquí. Entonces la cultura ya cambia con la de acá. Y así mismo, la cultura del Ecuador no es la misma que la cultura del pueblo estadounidense, por poner un ejemplo. Allá tienden a vivir de otra forma. Entonces, esa es la cultura, es un reflejo de la forma en que uno vive y realiza sus actividades. Es un concepto que yo armé con mis palabras y que usted tiene que armar con sus palabras, pero para eso tiene que hacer ¿qué cosa? Leer una y otra vez. Ahora vamos a ver qué más me pide, en este caso, qué más me pide la guía, el esquema. Me pide una reflexión. Entonces, voy a anotar yo mi reflexión. Anoto ahí reflexión. Voy a reflexionar sobre qué es la importancia de la cultura, por qué es importante, qué cambios puede hacer en la sociedad, qué es lo que le dice ahí que usted tiene que anotar, lo que le pide. ¿Okay? Entonces voy a anotar ahí, voy a reflexionar. Mi reflexión va a ser la cultura es importante porque permite que cada comunidad tenga su propia identificación, que cada individuo se sienta identificado y pueda llevar una línea de vida de forma orgullosa sobre su cultura. Okay, entonces una reflexión que yo escribí ahorita, según lo que yo entendí por cultura. Entonces una reflexión mía es que puse que la cultura es importante porque permite que cada comunidad tenga su propia identificación, que cada individuo se siente identificado y pueda llevar una línea de vida de forma orgullosa sobre su cultura. Porque es una reflexión que yo saqué de mis palabras, porque es lo que es la cultura, ¿verdad? La cultura a cada comunidad, a cada población le da una identificación única. Usted va a otro país y usted va llevando su cultura. Y estas personas se sienten identificadas. Así mismo, usted puede llevar una línea de vida en base a su comunidad, en base a las culturas que le han heredado, ¿sí? Por ejemplo, hablando de la cultura machalilla, que eran en la agricultura, los sucesores iban a llevar esa línea de vida enfocada en la cultura, en los bailes, en la danza, ¿sí? Es como, por ejemplo, que sus padres tengan una línea de vida referente a la agricultura. Entonces, usted cuando crezca, probablemente va a llevar una línea de vida parecida a esa. Y usted se va a sentir identificado porque es lo que su padre le ha inculcado. Esa fue mi reflexión sobre la cultura. Vamos a ver qué más nos pide el glosario
Después nos pide que nosotros tenemos que anotar qué cosa. Dice un ejemplo. Y entonces ahí usted anota su ejemplo. Usted en este caso puede poner un ejemplo de cultura que usted investigue, analice. Puede eso encontrar en sus libros de sociales de los años pasados, en periódicos. Si tiene internet, pues mucho más fácil en internet. ¿Sí? Entonces vamos a anotar un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de cultura. Voy a anotar ahí de la cultura Valdivia. Nosotros leemos en el paso 6 nos dice sobre el ejemplo. En el 5 nos dice sobre el ejemplo. Y se explica y describe un ejemplo de la vida cotidiana donde se puede evidenciar el concepto con el que estás trabajando. Piensa en las costumbres y tradiciones de tu comunidad. ¿Okay? Entonces usted tiene que hacer el ejemplo en base a algo cercano suyo. ¿Okay? Entonces yo voy a hacer un ejemplo de la cultura, obviamente cercano a mí. Por ejemplo, voy a poner, en mi caso, ejemplo de mi cultura. Pongo como ejemplo la cultura cercana de mi generación. Quienes vienen del sector campesino. Mucho de sus gustos y forma de vida, incluyendo ¿okay? Entonces usted tiene que poner un ejemplo según la palabra cercano a su sociedad. Ya le dije que la cultura es el reflejo de formas de vida, de sus gustos. En este caso yo puse como ejemplo, puse ahí ejemplo de la cultura cercana a mi generación, que viene del sector campesino. Familia ha heredado mucho de sus gustos y forma de vida. ¿Eso que incluye? Músicas, ¿verdad? Las músicas que escuchan allá, los bailes, incluyendo el gusto por trabajar la tierra y tener haciendas y ganado. ¿Okay? Esa es la cultura, ¿verdad? En este caso de cercano a mi entorno, y es lo que se ha heredado, ¿verdad? Esa es la cultura, reflejo de forma de vida, herencias que se tienen, en este caso cercano a mí. Pero obviamente que de pronto usted tiene que poner un ejemplo cercano a su entorno suyo. De pronto la cultura de su familia sea negocio de ventas o negocios relacionados con camaroneras, la pesca, o bueno, la cultura cercana a su familia, a qué se dedican, eso va a reflejar culturas posteriores. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ven que yo hice un ejemplo completo de cultura. La palabra, la imagen, la definición, la reflexión y el ejemplo. ¿Sí? Y yo que necesité para eso, la imagen la pueden sacar ustedes si tienen internet, o de libros pasados, o de televisión, o de algo que a ustedes se les venga a la mente que tiendan sobre esa palabra. Las palabras, ¿dónde las sacan? Ya saben que las tienen en su ficha de las 7 a las 12, tienen 15 palabras y ustedes tienen que sacarlas, las que vayan a utilizar. Yo les sugiero mínimo 2, 7, para que tengan un glosario con unas más o menos palabras. La definición, ustedes ahí tienen definiciones que les da el libro para que tengan una idea. Ustedes leen y después tienen que sacarlas con sus propias palabras.
Reflexión, esa reflexión sobre lo que ustedes han leído y entendieron por la que es esa palabra, ustedes tienen que anotar una reflexión de por qué eso es importante para la sociedad, para la vida. Y un ejemplo tienen que anotar, aquí les dice, en el paso 2, en la parte 5, un ejemplo dice sobre su vida cotidiana, sobre las costumbres y tradición cercano a su comunidad. Es decir, de la palabra, usted va a poner un ejemplo cercano suyo. ¿Sí? Como yo lo puse cercano a cultura, cercano mío, ustedes van a poner algo cercano suyo. Y ahí ustedes ya están, ¿qué cosa? Cumpliendo con el paso 2, trabajando con cada palabra y utilizando el esquema, que es el que yo he hecho aquí, ¿verdad? Es el que ustedes tienen aquí, y yo también lo he reflejado en lo que trabajé, que es aquí. ¿Okay? Obviamente aquí yo lo hice en forma digital para que ustedes vean desde cero cómo lo trabajé y porque es más fácil, más claro para ustedes que lo vean así a que lo vean a mano porque no van a entender o me voy a demorar escribiendo, entonces es así. Yo imagino que ustedes están trabajando la mayoría en forma escrita, que es lo más factible. Entonces, esto todo usted lo haría en forma escrita, obviamente si lo está trabajando así. Completaría el esquema tal como yo lo hice para cada una de las palabras. ¿Cuántas palabras tenemos? De las 7 a las 12, 15 palabras. Usted puede elegir cualquiera de las 15. Yo les digo que elija mínimo unas 7 y sobre esas 7 usted va a trabajar cada uno de estos puntos que trabajamos aquí, sobre cada palabra. Si usted quiere hacer sobre las 15, va a hacer sobre las 15. Eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a sociales del paso 2. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer llegar. Nosotros vamos a ver ahorita para esta semana sociales. Sociales me compete a mí, perdón. Ya les estoy explicando mediante el video. Ya les expliqué cada uno de estos pasos. Y hay una parte B. Dice, ¿cómo el conocimiento y la interculturalidad me ayuda a practicar la empatía con otras personas? Anota tu respuesta en una hoja. ¿Okay? Entonces, el paso 2, la parte A, todo esto que está aquí, esto es directamente al glosario. La parte B, que es una pregunta, eso usted va a tener que contestarlo con sus propias palabras y eso va en las hojitas o en los apuntes de las actividades que ha trabajado en la semana 7. Entonces usted, después de que ya ha trabajado su actividad A, la número A, perdón, ha leído cada una de esas palabras con sus conceptos de la página 7 a la 12, usted va después a responder esta pregunta en una hoja y a responderla con sus propias palabras. La pregunta es esta, que dice, ¿cómo el conocimiento y la interculturalidad me ayuda a practicar la empatía con las otras personas? Eso lo va a responder usted con una palabra, con sus propias palabras, perdón. ¿Cuándo lo va a responder? Después de leer, porque ya de usted después de leer de las 7 a las 12, usted va a tener bastante conocimiento sobre interculturalidad y sobre, en este caso, empatía. Vamos a ver aquí. Nos da una breve explicación sobre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. ¿Okay? ¿Qué nos dice de multiculturalidad? Nos dice que es presencia en un mismo territorio de diferentes culturas. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, en la antigüedad aquí en la costa hubieron varias culturas, ¿verdad? Machalilla, Valdivia, etcétera, etcétera. Esas eran multiculturas. ¿Por qué? Porque eran presencias de culturas en un mismo territorio. Pero eran culturas a veces propias, es decir, los de la cultura Valdivia no compartían los mismos gustos con los de la cultura Machalilla o con la cultura Otavalo, etcétera, etcétera. Eso es multiculturalidad. Cuando en un territorio hay varias culturas, pero no necesariamente se interrelacionan o comparten gustos.
Pluriculturalidad dice que es cuando en un mismo territorio hay diferentes culturas que se interrelacionan. Es, por ejemplo, lo que vemos en la actualidad. Por ejemplo, ahorita tenemos, en Guayaquil, tenemos nosotros nuestra cultura. La gente de Quito tiene, de la Sierra tiene su cultura. La gente de Esmeralda tiene sus propias culturas. Pero sí se interrelacionan en ciertos puntos. Por ejemplo, a veces se comparten ciertos gustos por las comidas, por las actividades que se realizan, como el trabajo. Entonces, ahí sí se están relacionando. ¿Cómo usted se da cuenta? Si usted se va a la sierra, usted ve que hay muchas cosas de allá que sí hacen aquí en Guayaquil. O si usted va a Esmeralda, usted ve que allá hay muchas cosas que hacemos aquí también. O si usted va a Cuenca, usted ve que allá hay muchas cosas que aquí también hacemos en la costa. Pero así hay cosas que ellos le identifican y que no se hacen acá. Pero sí hay actividades que se interrelacionan. ¿Sí? Interculturalidad, que es ya cuando dice que hay diversidad de culturas y se logran diálogos equitativos. Interculturalidad es ya cuando abarcan varias culturas en un territorio, se relacionan y aparte de relacionarlas, se las comprenden, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día nosotros aquí tenemos muchas culturas, ¿verdad? No solo la que hay en la sierra, en la costa y en el oriente. Por ejemplo, hoy en día ya tenemos población que ha llegado de gente de otros países y ellos vienen con su cultura, sus culturas gastronómicas, y nosotros las respetamos, tenemos que respetarlas, porque si nosotros vamos a otros países, nosotros también queremos que nos respeten nuestras culturas gastronómicas. Entonces, ellos han traído sus culturas gastronómicas, es decir, la comida, y la comparten aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay mucha comida de Perú, de Venezuela, que las venden en restaurantes y nosotros las respetamos y las disfrutamos también. Eso es interculturalidad. Cuando nosotros respetamos todas las culturas que hay en ese entorno, incluso hasta somos parte de ellas en ciertos puntos, como por ejemplo la gastronomía. Por ejemplo, aquí hay comida peruana, venezolana, y nosotros vamos y de vez en cuando nos alimentamos de ese tipo de comida, estamos relacionándonos con esa cultura. Es igual que usted en España, hay muchos ecuatorianos que allá comparten su gastronomía y el pueblo de España de vez en cuando se van y se sirven un alimento de esos. Eso es interculturalidad, cuando se logran diálogos equitativos. ¿Sí? Se relacionan, todas las culturas viven en armonía. ¿Okay? Esa es una breve explicación para que ustedes tengan para responder la pregunta que está aquí, que es la pregunta B. ¿Cómo el conocimiento y la interculturalidad me ayuda a practicar la empatía con las otras personas? ¿Sí? Vamos a ver entonces para que ustedes tengan empatía. ¿Qué es empatía que les habla ahí? Empatía dice que es parte afectiva de una persona, una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. La empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. ¿Sí? La empatía es eso, la capacidad de sentir o percibir lo que está sintiendo el otro. ¿Sí? Cuando nosotros somos empáticos, por ejemplo, cuando a un amigo, un compañero se le fallece un familiar, nosotros sentimos esa empatía, la tristeza que él está pasando. Ahí somos empáticos. ¿Sí? O cuando a un amigo, un familiar le diagnostican algo, alguna enfermedad que está teniendo y es alguien cercano a nosotros, nosotros sentimos empatía, sentimos que el dolor de él también, ¿verdad? O si nuestros padres, es mucho más fácil sentir empatía con nuestros seres cercanos, obviamente. Y esta empatía es algo que uno va desarrollando a medida que uno va cultivando cierto apego hacia alguien, ¿sí? Por ejemplo, si a un familiar nuestro le llega a diagnosticar alguna enfermedad, nosotros cercanos vamos a sentir esa empatía, vamos a sentir la tristeza de él. Entonces, empatía es ser empático, tratar de ponernos en el lugar de la otra persona, tratar de sentir lo que esa persona siente. Obviamente que cuando es alguien de nuestra familia es mucho más fácil sentirlo, pero nosotros podemos tratar de ser empáticos con el resto de las personas, ponernos en el lugar de esas personas, cómo se sienten,
qué sienten. Y cuando nosotros somos empáticos, tratamos de ser empáticos con lo que ellos sienten, nosotros vamos a respetarlos y vamos a ser equitativos con ellos, vamos a respetarlos sobre todo, sobre lo que ellos están sintiendo, nosotros vamos a respetar su dolor o sus problemas que están pasando. Y el respeto es la base de una sociedad, porque si nosotros respetamos, nos vamos a colaborar entre todos y nos vamos a ayudar como sociedad, ¿sí? Entonces el paso 2, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que hacer la parte A, que en este caso es trabajar con cada una de las páginas 7 en adelante, las 15 palabras que tenemos, que tiene que elegir, que es este paso A, del paso de la parte A, esto que tenemos aquí. Y yo les hice un ejemplo práctico, que es lo que tienen aquí, que es el esquema, que es el esquema que nos vienen indicando en la ficha, que está aquí. Este esquema que está aquí, yo lo hice acá y es lo que usted tiene que hacerle para cada palabra. Es el paso A, la parte 2, la parte A del paso 2. Si ustedes ven, yo lo hice aquí, ese esquema, y eso ustedes tienen que hacerle de las 15 palabras, yo le digo elegir una mínimo, una 7. Ahora usted si quiere hacer de las 15, usted puede elegir de las 15. Y para hacer esto, ¿qué tienen que hacer? Primero leer, indagar, ¿sí? Y la parte B del paso 2 dice, después de la explicación que le hice ahorita, contestar esta pregunta con sus propias palabras. Para eso, háganlo después de haber leído todos los conceptos que nos da sobre interculturalidad. Interculturalidad es eso, es varias culturas en un mismo, que están interrelacionadas y que ahí tenemos que respetarlas. Que no son de un mismo territorio, pueden venir de otro territorio. Por ejemplo, aquí tenemos varias culturas de otros países, no solo las nuestras de la costa, sierra, oriente, sino de otros países también. Y ahí hay interculturalidad, hay muchas culturas y hay que darle ese respeto y ese diálogo equitativo. ¿Sí? Eso sería mi explicación para el paso 2. Si tienen alguna pregunta, ustedes me la hacen llegar. Y ahí ahí ustedes tienen una palabra de interculturalidad. Ustedes tienen que leerla y si la eligen para trabajar el esquema, ahí ustedes tienen que trabajarlo. Dice que interculturalidad es comprometerse a vivir en una sociedad humana. ¿Sí? Es lo que he dicho, en una interculturalidad puede haber culturas de varios países y hay muchos extranjeros que tenemos ahora que se han adaptado a nuestras culturas y las respetan también. Es importante respetar para que respeten nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Las culturas del Ecuador. Cultura popular son costumbres, ¿verdad?, que tenemos de nuestros ancestros. Eso ahí ustedes tienen que analizarlo. Yo les doy resumido. Medicina tradicional es conjunto de conocimientos y prácticas basadas en teorías de nuestros antepasados, ¿verdad? Eso ustedes también tienen que leer. Por ejemplo, ¿qué es medicina tradicional? Por ejemplo, se ha heredado de que, por ejemplo, cuando ustedes tienen problemas del estómago, ¿qué les dicen que tienen que tomar? Un agua de anís, un agua de orégano. Cuando tiene problemas respiratorios, ¿qué le dicen? Que tiene que hacer una infusión de manzanilla. Eso es medicina tradicional que hemos heredado de nuestros antepasados. Manifestaciones culturales y artísticas del Ecuador, que ustedes tienen que leer. Estos son, dice que aspectos religiosos del catolicismo y tradiciones de nuestros pueblos originarios de América. Por ejemplo, el sistema planetario, el turismo, las costumbres. El Ecuador es considerado una gran nación pluricultural y multiétnica. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Las manifestaciones culturales son todos los tipos de culturas que hay en el Ecuador. Por ejemplo, de religiones, de las culturas que hay en la costa, en la sierra, el oriente, manifestaciones artísticas también. Y nos dice que en el Ecuador hay muchas culturas, y es verdad. Tenemos cultura aquí en la costa, por ejemplo, aquí, si usted va a Manabí, ahí tienen otras ciertas culturas,
ciertas formas de vida. Igual si usted va a los ríos, o cambian mucho más en el oriente y en la sierra. El pueblo, ¿qué es el pueblo? El pueblo dice que son colectivos, son parte de una nacionalidad que pueden determinar particulares etnias o culturas. Es un conjunto de la comunidad que comparten una misma costumbre, modo de vida o idioma. Entonces, el pueblo es eso, ¿sí? El pueblo es un grupo de comunidad que comparten costumbres, idioma, indumentaria, cosmovisión. Por eso es que aquí en Ecuador es solo un pueblo, el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos, todo el Ecuador comparte indumentarias, formas de vida, cosmovisión, una forma de ver la vida, un gobierno importante. Entonces el pueblo ecuatoriano es un pueblo, porque comparte un pueblo, idiomas, indumentarias, etc. Y dentro del pueblo hay comunidades, por ejemplo, dentro del pueblo tenemos la comunidad pequeña de los guayaquileños, de los serranos, de los esmeraldeños, etc. Manifestaciones dentro del pueblo de cultura. ¿Qué es discriminación? Discriminación dice que es el proceso en el cual uno o varios miembros de un grupo social determinado son tratados de diferente manera. Eso es discriminar. Cuando usted a alguien que tiene su cultura lo trata indiferente, no respeta sus ideales, lo está discriminando por su forma de ser o de vivir o de hablar. Eso es una discriminación y eso está mal. Porque si usted va a otro país o a otro lado, usted quiere que también le respeten como es. Ancestral, conocimientos y territorio. Lo ancestral dice que está ligado a la tradición, a la herencia material o inmaterial de los antepasados. Es decir, que lo ancestral se refiere a las tradiciones que heredamos de nuestros antepasados, herencia, es decir, todo lo que nos heredan como propiedades, o también las ideas que ellos nos dan, que nos heredan esos ideales. Una breve explicación que yo les estoy dando de cada punto, lo concreto. Ustedes ya al analizar la lectura van a profundizar mucho más. Patrimonio tangible o intangible. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es la forma de expresión, dice tradición y oral, diversas manifestaciones y creaciones de cultura. ¿Sí? Entonces, patrimonio es algo que tenemos, que puede ser tangible o intangible. Tangible es algo que podemos tocar, intangible es algo que no podemos tocar. Tangible que podemos tocar, por ejemplo, un patrimonio puede ser que heredemos nosotros casas, jardines, caminos, dice ahí, carros, etc. Algo intangible es algo que no podemos tocar, pero que es patrimonio nuestro. Por ejemplo, nuestras culturas, rituales, festivales, músicas, gustos musicales, gustos por la ropa. Eso es un patrimonio intangible que heredamos de nuestros antepasados, que no podemos tocar, pero los tenemos y en nuestra mente y nos gusta. Racismo, ¿sí? Racismo es cuando un fenómeno, dice, ideológico, que se da hacia una idea de una superioridad racial hacia otras personas por el tez de piel. Puede ser que una persona blanca haga un racismo a una persona de tez morena o de tez negra, y así mismo un moreno hacer racismo a una persona blanca. Identidad es lo que tiene cada persona, ¿verdad? Dice que identidad que es el resultado preciso de distinguir a una persona de un colectivo. Es decir, cada persona es diferente a una colectividad. ¿Qué es una colectividad? Es un grupo de personas. Por ejemplo, si usted en su colegio, usted tiene una identidad propia, usted se lo reconoce por su nombre, su apellido. Eso es una identidad. Se lo diferencia del resto. Se lo puede identificar, ¿por qué? Por su forma de ser, por su personalidad, obviamente, por sus rasgos, por su forma de actuar. Esa es su identidad propia. Y obviamente que aquí en el Ecuador nos dan una cédula que es nuestra identidad. Estereotipo, eso lo vimos en una actividad pasada. Son ideas prefabricadas que se hacen, dice, sobre un grupo de personas. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven a una persona mal vestida en el bus, ¿ustedes qué piensan que es ella? Que les va a robar, ¿verdad? Eso es un estereotipo. O por ejemplo, ustedes ven a una persona que
le gustan mucho los estudios, ya decimos que es una persona, le suelen llamar nerd. ¿Por qué? Porque le gustan mucho los estudios. Tendemos a hacer esos estereotipos de esas personas por su origen, condición o apariencia. La diferencia, ¿verdad? La diferencia dice que encontramos diferencias sociales y culturales que nos permiten construir nuestras identidades. Por ejemplo, las vestimentas, la orientación sexual, nuestros gustos musicales, etc. Eso nosotros los vemos en la comunidad. Usted es diferente a mí y usted que es diferente a su primo. Entonces, eso es diferencia. Nuestros gustos, nuestras diferencias que tenemos que nos identifican y nos diferencian de otros. Y por último, empatía, etnocultural, dice, se refiere a la comprensión de los sentimientos de los individuos que son étnicamente y culturalmente diferentes de uno mismo. Ya vimos que la empatía es tratar de ponerse en el lugar de otro, sentir lo que esa persona siente. Entonces, la empatía etnocultural se refiere a tratar de sentir, sentir y al ponernos en el puesto de esa persona que es diferente a nuestra cultura, le vamos a dar un respeto y vamos a darle una comprensión de su cultura. Empatía es eso, sentir lo que la otra persona siente. Entonces, empatía en lo cultural es tratar de ponernos en su cultura y disfrutarla, ¿verdad? Sacar lo positivo. Y es lo que sucede, por ejemplo. Por ejemplo, el ceviche, ustedes saben que es peruano. Entonces, hay una empatía en lo cultural porque hay un ceviche peruano y ecuatoriano, pero su origen se dice que viene del Perú. Entonces, hay una empatía inocultural. Cuando nosotros disfrutamos esos manjares gastronómicos, nosotros nos ponemos en esos lugares y disfrutamos, somos empáticos con esa cultura. O cuando nos gusta un tipo de música, un tipo de vestimenta, etc. ¿Sí? Entonces ahí yo les di una breve introducción de cada palabra. Obviamente, concreto, algo concreto. Ustedes a cada palabra van a profundizarlos según su lectura, según su indagación, investigación, lo que conversen con sus padres, y luego van a resolver los pasos. El paso 2, la actividad A, y la actividad B, que ya les he explicado. ¿Okay? Si ustedes tienen alguna pregunta, me la hacen llegar, me la hacen saber. ¿Okay? Entonces, les dejo para que puedan trabajar porque tienen más o menos de actividad que trabajar. ¿Okay? Entonces, les dejo para que puedan trabajar y espero que hayan comprendido, captado, y les dejo. Cuídense, pasen bien, tengan un excelente día y una